Buenas noches, bienvenidos a esta sesión de Duc in Altum, como se llama nuestra sesión todos los días, lunes a viernes a las 8:30. Bienvenidos, de verdad. Es una semana que ha sido muy productiva y hoy pues cerramos con broche de oro porque toda la semana estuvo excepcional, hoy no podía ser distinto. Ha sido una semana agustiniana, una semana pues de acercamiento sobre todo a la espiritualidad y al modo de vivir de los agustinos, pero siempre teniendo los ojos puestos en San Agustín, que es el que nos da toda su riqueza espiritual a nosotros como frailes. Bienvenidos a todos los que se conectan de las diferentes latitudes, primero de nuestro país, claro, porque seguramente la gran mayoría de ustedes son de aquí, estamos ciertos de ello, de diferentes estados de la República, de aquí de la Ciudad de México y de las diferentes parroquias de la ciudad y comunidades. También queremos saludar a quienes se conectan desde los Estados Unidos, en los diversos estados de la Unión Americana. Queremos saludar también a quienes nos visitan y nos acompañan desde España. Sabemos que si no lo hacen ahora, en repetición lo ven muchísimos también en España. En vivo nos acompañan desde Filipinas, los saludo afectuosamente. También quiero saludar a todos los que nos acompañan de los diferentes países de Latinoamérica, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico y creo que no me escapará alguno, Venezuela y Colombia. Pues la verdad, muchísimas gracias porque nos acompañan y este ha sido una oportunidad para nosotros de crecer en el conocimiento de nuestra fe, en la profundización de nuestra fe y el conocimiento de nuestra iglesia y de nuestra comunidad y del pensamiento de San Agustín también, sobre todo esta semana. Pues el día de hoy tenemos el último de los temas que durante esta semana hemos estado tratando y hoy tenemos el gusto, la dicha, el honor de tener con nosotros a Fray Juliano Viveros. Él es de la provincia de Chile, ya conocemos ya a varios hermanos de la provincia de Chile, a Fray Gonzalo, a Fray Ignacio, que es el prior provincial, y a Fray Juliano Viveros, que es en este momento el director, el secretario, es el título que tiene dentro de nuestra orden, es el secretario general de la Organización de Agustinos de Latinoamérica. Es un oficio muy importante porque él es como el punto, tanto la Organización de Agustinos de Latinoamérica como él, como su secretario general, es el punto de unión para todos los agustinos en América Latina y es una dicha, un honor el tenerlo con nosotros y él nos va a hablar en un momento nos enlazamos con él, pero solamente les digo el tema que ya él nos explicará mucho mejor, es los agustinos y su servicio evangélico, su servicio a la iglesia, el servicio a la iglesia que es parte de nuestro carisma. Así que, pues sin más introducción, sin más preámbulo, voy a conectarme y enlazarme en este momento con Fray Juliano Viveros. Padre Juliano. ¿Qué tal, hermano? Qué gusto, Luis. No, el gusto es mío. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por el haber aceptado incluso inmediatamente sin poner ninguna objeción y es algo que quiero agradecerte personalmente y en nombre de todos los que te vamos a escuchar. Estamos ya, bueno, están conectándose todavía las personas, ya casi, pues ya rebasamos los 100, las 100 personas conectadas y va a seguir subiendo. Pues muchas gracias. Es un tema muy importante que nosotros creímos que el más indicado para tratarlo, pues eres tú. Hoy no lo he dicho durante la semana, pero quiero decirlo, este programa y los hermanos que han estado hablando fue preparado con la colaboración de Fray Gonzalo. Él fue quien me ayudó a programar todos los temas y también a sugerirme a los hermanos que podrían ayudar y yo estuve 100% de acuerdo. Así que, Padre Juliano, muchísimas gracias y pues
Te cedo tanto el sonido como la imagen para que nos compartas este tema tan importante y que nos impacta tanto a nosotros como agustinos. Entonces, Padre Juliano, gracias. Muy bien, Luis, hermano querido, una vez más muchas gracias por la invitación y por la consideración que has tenido de mi persona. Eh, es para mí ciertamente un honor poder servir y acompañar en esta iniciativa tan bella y tan bien organizada que llevan adelante como Parroquia San Agustín de Polanco, parroquia que he tenido la oportunidad de conocer y lugar en el que he podido estar en 2 ocasiones a propósito precisamente del servicio que me ha tocado en este periodo de 4 años como secretario general de la Organización de Agustinos de Latinoamérica. Y no podía decir que no, por cierto, a tan importante invitación. De verdad que sí, muchas gracias. No, gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema. Quisiera saludar con fraternal afecto, con mucho cariño a todos quienes se unen a esta transmisión que ha organizado con tanta dedicación la comunidad religiosa de la parroquia San Agustín de Polanco en México, a propósito del mes agustiniano en el que nos encontramos y precisamente en relación a esta semana agustiniana a la cual se nos invita a, a compartir para ir profundizando precisamente en nuestra espiritualidad agustiniana a partir de nuestros pilares. Pero antes de comenzar quisiera invitarles a que invoquemos juntos al Espíritu Santo, que es Señor y Dador de vida. Les invito por lo tanto a comenzar orando. Vamos a centrarnos en este momento presente. Les invito a que dispongamos nuestro corazón, que dispongamos nuestro espíritu y que podamos por lo tanto dejarnos inspirar por el Santo Espíritu para escuchar la voz del Maestro interior. Vamos entonces a la oración inicial. He querido compartir con ustedes la secuencia de Pentecostés que rezamos precisamente en esta hermosa solemnidad. Y para ello entonces comenzamos poniéndonos en la presencia santa de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a ir repitiendo juntos, ustedes desde sus hogares, esta hermosa secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanas y hermanos, de esta manera comenzamos entonces
este tema referido al apostolado propio de nuestra orden, en lo que se conoce dentro de la espiritualidad agustiniana, en su cuarta nota, como servicio a la iglesia y evangelización. Y mi propuesta es poder ir profundizando en esta temática a partir de 4 momentos que quisiera sugerirles. Ojalá podamos pasar por todos y cada uno de ellos, y si no, el material ya ha sido enviado al Padre Luis para que lo comparta con ustedes. El primer momento dice relación con el ministerio de Jesucristo a la predicación del reino de Dios. El segundo momento, el testimonio de Agustín, una vida entregada en el servicio a la iglesia y a la evangelización. El tercer momento, la orden de San Agustín al servicio de la iglesia y de la evangelización. Y por último, síntesis y posible aplicación en tiempos de crisis. Esta es mi propuesta. Y para comenzar quisiera sugerirles algunas preguntas para que ya vayamos entrando en materia. Las preguntas son 4, son para que queden haciendo eco simplemente en el corazón en este momento. Ustedes quizás después podrán contestarlas en el silencio de sus hogares y ojalá se den la ocasión y la oportunidad para poder meditarlas. La primera dice, el servicio a la iglesia y la evangelización. ¿Las considero tareas únicamente de los frailes y clérigos o como una misión que el Señor me confía también a mí, es decir, al laicado? ¿Había pensado esto? La segunda, ¿conozco el servicio que presta la provincia de Michoacán al bien de la Iglesia de México? El servicio que realizo en la parroquia, particularmente en la parroquia San Agustín de Polanco, o quizás en algún otro apostolado, si hay hermanos y hermanas que nos ven desde otras latitudes. ¿Lo hago en nombre propio o de la comunidad? Y por último, ¿qué busco al formar parte de la comunidad parroquial o del apostolado que fuere? Entonces les quisiera invitar para que estas preguntas queden haciendo eco en sus corazones y cada uno ojalá pueda darse el tiempo, repito, para poder responder desde su conciencia a cada una de estas preguntas. Y entramos de lleno ahora entonces al primer momento, el ministerio de Jesucristo, la predicación del reino de Dios. Precisamente en este acontecimiento es que encuentra su fundamento todo servicio en la iglesia, en el llamado que Jesucristo ha hecho del número de los 12, a quienes los llama en primer lugar, según nos indica el evangelista San Marcos en la cita allí indicada, para que estos 12 estuvieran con él. Esto es lo primero que hemos de considerar, hermanas y hermanos, que todo servicio en la iglesia encuentra su fundamento precisamente en el ministerio de Cristo Jesús, quien, llegada a la plenitud de los tiempos, ha venido, enviado por el Padre Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley, con una misión muy particular: darnos vida verdadera, vida nueva y eterna. Y esta misión dice relación con el anuncio del reino de Dios. Precisamente esto es lo que encontramos también en el mismo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1 al comienzo, versículos 14 al 15, en donde Jesucristo precisamente comienza su vida pública, su ministerio, con la proclamación de una buena noticia. ¿Cuál? ¿Cuál es la buena noticia? ¿O qué es lo que nosotros llamamos con el nombre de evangelio, del griego evangelion, que significa buena noticia, buena nueva? Esta es que el reino de Dios se ha acercado. Y para poder acoger el reino de Dios, Cristo Jesús pide algo que debemos de considerar. Él nos dice, conviértanse, es decir, cambien de vida, cambien en su forma de pensar, de sentir y de actuar, en su forma de concebir las cosas, de concebir la religión misma, su relación íntima con Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio, es decir, en la buena noticia de la salvación. ¿Cuál? Que el reino de Dios se ha acercado y se hace presente y patente mediante signos y señales elocuentes.
Esto es precisamente lo que Jesucristo ha venido a realizar y en razón de esta misión de Cristo Jesús encuentra sentido y razón de ser la misión de la iglesia. Pero hemos de detenernos primero en este texto. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. ¿Qué podemos desentrañar de este texto? Que Jesucristo llama al grupo de los 12 no para enviarlos inmediatamente a sanar a los enfermos, no para enviarlos inmediatamente a predicar la buena noticia del reino, o para expulsar a los demonios, es decir, a los espíritus impuros, sino que en primer lugar Jesucristo llama a los que Él quiere. ¿Para qué? Para que éstos estén con Él. Y ese es el verbo precisamente que Jesucristo ha querido conjugar. Que éstos estén con Él, el estar con el Señor, el estar a la escucha del Maestro, y por lo tanto vemos aquí que lo primero no es el apostolado propiamente tal, sino que el discipulado. En otras palabras, que el discípulo ponga sus sentidos, particularmente sus oídos, para atender y escuchar las enseñanzas de aquel que es el Maestro interior, la verdad suma, aquel que es nuestro Maestro. Y por cierto, abrir el corazón a su mensaje, abriendo el corazón con humildad y con gozo, y por cierto también con esperanza, acogiendo la hermosa novedad que Cristo Jesús ha traído al mundo. Vamos a la siguiente diapositiva. El segundo texto que quisiera compartir con ustedes es del evangelista San Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 8, a propósito de esta idea que me parece muy importante y precisamente también como un elemento iluminador para hablar acerca del apostolado. Jesucristo nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, o el viñador según otras traducciones. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y toda rama que da fruto la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas o los sarmientos, según otras traducciones. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces, atención, entonces pasan a ser mis discípulos. ¿Qué descubrimos en este texto? Que Jesucristo conjuga en por lo menos 8 veces, aquí el texto está acotado, pero en la perícopa completa, Jesucristo conjuga el verbo permanecer aproximadamente 8 veces. Es decir, hay una clara intencionalidad en cuanto al mensaje que Jesucristo quiere transmitir a todos aquellos que verdaderamente quieren ser sus discípulos. El que permanece unido al Señor puede dar los frutos de vida nueva, de vida eterna, frutos de virtud y santidad, frutos que el Señor espera de nosotros. Pero esos frutos no serán posibles si no sabemos permanecer en íntima comunión con Él. Y esto ya lo hemos visto en la historia de la Iglesia por más de 2000 años. Precisamente cuando no hemos sabido permanecer en el Señor, comenzamos, por decirlo así, a experimentar una suerte de sequía interior y no vamos produciendo en consecuencia los frutos que el Señor esperaba que produjésemos, sino que más bien vamos produciendo frutos y cosas que nosotros creemos o pensamos que el Señor nos ha pedido, pero no es necesariamente lo que Él quiere. Y esto implica, por lo tanto, un buen discernimiento al interior de toda la iglesia. Entonces, solamente para redondear la idea, atención con este verbo que Jesucristo nos presenta, el verbo permanecer.
permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Sin mí nada pueden hacer. Y mi Padre es glorificado cuando ustedes producen frutos abundantes, pues entonces pasan a ser mis discípulos. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces tenemos aquí dos vocaciones o dos llamados. Dicho sea de paso, llamado viene del latín vocare y precisamente de allí vocación, y es el llamado que el mismo Señor hace al discipulado en un primer momento y en un segundo momento al apostolado. El discipulado, el Señor llamó a los que Él quiso, primero para que estuviesen con Él. Este estar con Él es fundamental en la vida del discípulo, estar con el Señor, pero también permanecer con Él, a la escucha del Maestro. Primero para dejarse instruir por Él y para que el Señor precisamente progresivamente se les fuera revelando al número de los 12 que Él escogió. Luego viene entonces la gran tarea, la gran misión que es el apostolado propiamente tal. Apóstol, palabra de origen griego, apóstolos, que significa precisamente enviado. Cristo Jesús envía a los 12 y los envía a predicar. ¿Y cuál es el contenido de su predicación? El mismo contenido de la predicación de Jesús, precisamente que el reino de Dios se ha acercado, es decir, la proclamación de esta buena noticia y el llamado en consecuencia a la conversión. Y por lo tanto vemos que la clave es permanecer en el Señor para producir los frutos que Él espera que demos y no los que nosotros queramos dar simplemente. Vamos a la siguiente diapositiva. Quisiera compartir con ustedes esta hermosa reflexión que se nos presenta en la única constitución pastoral del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, es decir, de los gozos y esperanzas. Dicho sea de paso, el significado de la traducción del nombre de este documento pontificio, o más bien de este documento conciliar, es precisamente las primeras palabras con las que comienza el documento. Y vemos allí precisamente su significado, los gozos y las esperanzas. Esto es lo que significa Gaudium et Spes. ¿Y qué se nos dice? Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre, y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Qué hermoso texto y qué hermosa forma de comenzar precisamente esta constitución pastoral llamada Gaudium et Spes, y qué hermoso el sentir del concilio, qué hermoso el sentir de los padres conciliares que invitan a toda la cristiandad precisamente a solidarizar con los dolores y las tristezas y las angustias de todo el género humano, pero también a sintonizar con los gozos y las esperanzas de toda la humanidad. ¿Cómo podemos entender esto en clave agustiniana? Podemos aplicarlo en el número 1 de nuestras constituciones, precisamente. Vemos aquí en el número 146. En el número 146 de nuestras constituciones podemos ver una suerte de aplicación de este número 1 de la Gaudium et Spes. Nuestro apostolado ofrece un auténtico testimonio y servicio al reino de Dios. Si, a ejemplo del Señor, también nosotros nos hacemos partícipes de las preocupaciones de la familia humana. Así pues, debemos esforzarnos por adquirir oportunamente un conocimiento adecuado de las necesidades del mundo actual y probar caminos para manifestar a los necesitados nuestra solidaridad. Obrando así, ayudaremos a hombres y mujeres con ardiente celo apostólico. Esto es pues lo que se espera, hermanas y hermanos, particularmente de los frailes
sean clérigos o no, de nuestra orden de San Agustín. Sintonizar con los dolores del pueblo de Dios. Y vemos en el documento Aparecida, que es la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe, que nos ilumina respecto de la condición de ser discípulos de Cristo Jesús. ¿Cómo es que se comienza a ser discípulos? ¿Cómo es que se comienza a ser cristianos? Nos dice este documento tan hermosamente que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, como quizás algunos han pensado, sino, ojo con esto, por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto es precisamente lo que se nos pide a nosotros como cristianos, que tomemos conciencia de que hemos recibido, acogido al Señor Jesús en nuestro corazón, pero no por una cuestión meramente intelectual. Quizás algo se despertó ciertamente en nuestro deseo de saber, de conocer. Sin embargo, el encuentro pasa por el corazón. Y esto es precisamente lo que el agustino debe siempre profundizar, ejemplo de nuestro padre San Agustín, que somos cristianos porque nos hemos dejado encontrar en el camino de la vida por Cristo Jesús, a quien Agustín nuestro padre buscaba por fuera, pero llega a la convicción de que la verdad suma le inhabitaba, es decir, habitaba en su propio interior. No se comienza a ser cristiano, nos dice el documento Aparecida, por una decisión ética, ya lo decía, o una gran idea, sino por un acontecimiento con una persona. Y este es Cristo Jesús el Señor. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Cristo Jesús, por lo tanto, nos sale al encuentro. Cristo Jesús llama a los 12. Cristo Jesús nos llama también a nosotros. Vamos con la siguiente diapositiva. Y nos dice claramente: ven y sígueme. Esto es lo que nosotros como religiosos y en toda la iglesia, los cristianos, hemos discernido conscientemente en algún momento de nuestra historia. Esto es lo que hemos discernido. Cómo el Señor Jesús nos salió al encuentro y nos llamó por nuestro propio nombre y nos invitó, por lo tanto, al camino del discipulado. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí quisiera hacer una alusión a el número 1 de nuestras constituciones, que es eco también de otro texto del Concilio Vaticano II, como es la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el capítulo 5, a propósito de la universal vocación a la santidad de la Iglesia. Pero ¿qué es lo que nos dicen nuestras constituciones como aplicación precisamente de ese texto tan iluminador? Todos los cristianos por el bautismo están llamados a la santidad. Esta idea es la que quisiera transmitir más claramente. Por lo tanto, no son solamente los religiosos, los consagrados, los sacerdotes, los obispos, la vida religiosa, ya sea activa o contemplativa, la que está llamada a vivir en santidad de vida, sino que todo bautizado, precisamente por su configuración con Cristo Jesús, como sacerdotes, profetas y reyes. Vamos a la siguiente diapositiva. Por lo tanto, vemos que nosotros como agustinos estamos llamados a servir a la Iglesia y el mundo precisamente por el don que hemos recibido, en primer lugar, por la vocación cristiana que hemos recibido. Viene en un segundo momento, por cierto, la vocación propiamente agustiniana, pero nuestra primera vocación discernida ha sido nuestra adhesión personal a Cristo Jesús, es decir, nuestra vocación cristiana. ¿Y qué es lo que nos dicen nuestras constituciones en el número 16 a propósito del aporte que podemos dar a la iglesia de nuestro tiempo y de todo tiempo? Nuestro primer aporte a la iglesia local consiste en ofrecer un testimonio de vida comunitaria conforme a nuestro carisma, basado en una auténtica comunión de cohabitación local, de unión espiritual, de posesión temporal, de distribución proporcional. Este es precisamente el testimonio al cual se llama a toda la orden de San Agustín, a vivir
el carisma recibido y que se expresa en una espiritualidad concreta y esta que se vive a partir de unos pilares concretos. Pero este es nuestro principal testimonio y por lo tanto nuestro principal apostolado, la vida comunitaria, la perfecta vida común. Vamos pues al segundo momento, el testimonio de Agustín, una vida entregada en el servicio a la iglesia y a la evangelización. Aquí quisiera proponerles a ustedes, hermanas y hermanos, 7 puntos claves de la entrega de nuestro Padre San Agustín a la voluntad de Dios. Algunos claramente los distinguimos a propósito de su fecha de nacimiento, que allí está claramente consignada, su conversión al cristianismo a la edad de 31 años, también su renuncia a la cátedra de retórica y, por lo tanto, el inicio de una experiencia de vida con sus amigos en Casiciaco, cerca de Milán, para dedicarse por completo al estudio y a la oración. Recordemos que este era el deseo principal de Agustín, la vida común, buscar juntos a Dios, buscar juntos la verdad, movidos por la caridad, etc. Y aquí vemos un paso muy importante en la vida de San Agustín, luego de la experiencia vivida precisamente en Casiciaco a propósito de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 13, a propósito del llamado que él sintió tan elocuente y tan profundo como un llamado que el mismísimo Dios le hacía a él por medio de la carta del apóstol a los romanos, en donde él se mueve por lo tanto y con firme determinación a iniciar un camino no solo ya de búsqueda, que ya había iniciado, sino que ahora de aceptación del encuentro íntimo con el Señor, a quien lo acoge en su corazón y por quien comienza a dejarse modelar. Y es así entonces que luego de su conversión vemos que se hace bautizar y aquí, a propósito de la temática que estoy desarrollando, vemos cómo en el año 391 Agustín es ordenado sacerdote por el obispo de Hipona a la edad de 37 años por Valerio. Luego es consagrado obispo de Hipona como sucesor del obispo Valerio en el año 395 a la edad de 41 años. Rescato sobre todo estos elementos 5 y 6 precisamente porque es allí en donde comenzamos a ver claramente la entrega de Agustín al Señor y, por cierto, su amor por la Iglesia de Cristo, porque su principal pasión, ya lo decía, era precisamente la vida común, el estudio, la oración, vivir desde la caridad y buscar juntos la verdad. Sin embargo, ve con claridad y nitidez la necesidad que está teniendo el pueblo de Dios y por lo tanto se deja llevar también por el deseo de el pueblo de Dios, quien le pide, lo proclama popularmente para el sacerdocio. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, vemos que la caridad es lo que mueve a Agustín, la caridad como el motor que nos mueve también a nosotros como agustinos a servir a la iglesia. Y aquí, en el testimonio de nuestro Padre San Agustín, podemos descubrir, por lo tanto, su gran deseo, como ya lo decía, que era vivir en comunidad, el don de la amistad, para buscar junto con sus amigos la verdad. Pero su amor a Cristo y a la iglesia, ya lo decía, era mayor que el consentir sus propios deseos por más santos que fueran. Entonces pone su vida toda al servicio de Cristo en la iglesia. Es así entonces que puso su vida al servicio, tanto en el ministerio presbiteral como a continuación en el ministerio episcopal. Pero escuchemos a Agustín. Veamos qué es lo que nos dice él a propósito de este discernimiento que tuvo que hacer por un momento de alguna manera un poco obligado a propósito de las necesidades y de las circunstancias que vivía esa iglesia local y por lo tanto sobre esta solicitud que se le plantea. ¿Qué nos dice? Yo, en quien por benevolencia de Dios veis a vuestro obispo, vine siendo aún joven a esta ciudad. Muchos de vosotros lo sabéis. Buscaba dónde fundar un monasterio en el que vivir con mis hermanos. Había abandonado toda esperanza mundana y no quise ser
lo que hubiera podido ser. En todo caso, no busqué lo que soy. Preferí vivir postergado en la casa de Dios a habitar en una tienda de pecadores. Citando el Salmo 83. Me separé de quienes aman el mundo, pero no me equiparé a los que gobiernan los pueblos. No elegí un puesto más elevado en el banquete de mi Señor, sino el último y despreciable. Pero le plugo a él decirme, sube más arriba. Hasta tal punto temía el episcopado que, cuando comencé a ser conocido en mi condición de siervo de Dios, evitaba acercarme a lugares donde sabía que carecían de obispo. Me guardaba bien de ello y gemía cuanto podía para salvarme en un puesto más humilde antes que ponerme en peligro de uno elevado. Mas, según he dicho, el siervo no debe llevar la contraria a su amo. Vine a esta ciudad para ver a un amigo al que pensaba que podría ganar para Dios y llevar con nosotros al monasterio. Vine con cierta tranquilidad porque la ciudad tenía obispo, pero me apresaron. Fui hecho sacerdote y así llegué al grado del episcopado. Nada traje, vine a esta iglesia con la sola ropa que traía puesta. Sermón 355. Allí vemos cómo Agustín nos presenta, por lo tanto, cómo fue aquel momento difícil para él de tener que tomar esta determinación de aquello que se le pedía según las necesidades propias de la iglesia local. Vamos a la siguiente diapositiva. Allí encontramos el reporte que hace el biógrafo de Agustín y amigo de Agustín, San Posidio. Él expresa así este momento en el cual tuvo que tomar esta difícil decisión y determinación en su vida. Entonces ejercía como obispo de la Iglesia Católica de Hipona, Valerio, un santo varón. Por exigirlo la necesidad de la Iglesia, habló y exhortó al pueblo de Dios acerca de la provisión y ordenación de un presbítero para la ciudad. Entonces los católicos, que conocían ya el proyecto religioso y la enseñanza del santo Agustín, le echaron mano, pues también él se encontraba entre el pueblo, despreocupado y desconocedor de lo que le iba a suceder. Siendo laico, como nos decía, solo acostumbraba a negar su presencia a las iglesias que no tenían obispo. Lo sujetaron, pues, y como es habitual en tales casos, lo presentaron al obispo para que lo ordenase. Con unánime consenso y deseo, todos pedían con gran ardor y gritos que eso se hiciese y se realizase sobre la marcha, mientras él lloraba copiosamente. Según nos refirió él mismo, algunos vieron en sus lágrimas una señal de orgullo, y como para consolarle, le decían que la condición de presbítero, aunque él merecía más, era también un peldaño hacia el episcopado. La realidad era que aquel varón de Dios, como él nos confesó, consideraba lo sucedido desde una perspectiva más elevada y gemía teniendo a la vista cuántos y cuán grandes peligros acarrearía a su vida el regir y gobernar la iglesia, y por eso lloraba. Y como ellos quisieron, se cumplió su deseo. Vemos aquí el testimonio de un hombre que tiene que tomar una determinación, seguir con sus deseos y proyectos personales o poner estos deseos detrás, digamos, de un deseo mayor, que es el bien del pueblo de Dios. Y como era la usanza de la época, es precisamente el pueblo de Dios quien presentó al obispo de Hipona, Valerio, a Agustín para que éste lo ordenase sacerdote o presbítero. Y vemos por lo tanto que Agustín finalmente consiente esto que logra discernir como la voluntad de Dios, que se expresa particularmente en este caso en el deseo del pueblo de Dios. En el sermón 340, en el número 1, Agustín nos dice: desde que se me impuso sobre mis hombros esta carga de tanta responsabilidad, me preocupa la cuestión del honor que ella implica. Lo más temible en este cargo es el peligro
de complacernos más en su aspecto honorífico que en la utilidad que reporta vuestra salvación. Más, si por un lado me aterroriza lo que soy para vosotros, por otro me consuela lo que soy con vosotros. La condición de obispo connota una obligación, la de cristiano un don. La primera comporta un peligro, la segunda una salvación. Vemos por lo tanto cómo Agustín finalmente toma esto que entiende que es la voluntad de Dios, accede libremente, no sin dolor, no sin dificultades, pero entiende que su vida debe ser un don para los demás. Y esto también, por cierto, nos enseña a nosotros a poder pensar también en nosotros mismos respecto de lo que buscamos en la iglesia y de aquello, por lo tanto, por lo cual nos estamos jugando la vida. ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor Jesús nos está pidiendo en este momento presente, desde el laicado, desde la vida consagrada, desde la vida religiosa propiamente tal, agustiniana, o desde el ministerio ordenado? ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está pidiendo? ¿A qué nos está invitando? Ese discernimiento, hermanas y hermanos, es importante que cada uno de nosotros lo haga. Pasemos pues al tercer momento, la orden de San Agustín al servicio de la iglesia y de la evangelización. Vemos aquí, por lo tanto, aquí voy a tratar de ser más acotado con esta tercera parte para pasar a la cuarta, que me parece importante, que dice relación con la aplicación. Vamos avanzando entonces más o menos rápido en esta tercera parte, en honor al tiempo. Bueno, aquí vemos que la orden de San Agustín nace en el siglo XIII particularmente, a propósito de las necesidades de aquella época, y es la Iglesia quien la funda. La Iglesia es precisamente quien funda nuestra orden y por lo tanto, ya desde su nacimiento, nuestra orden está abierta a la libre disposición del servicio de las necesidades de la propia Iglesia. Vamos avanzando. Esto, por lo tanto, implica, hermanas y hermanos, que nuestra orden, si bien toma sus elementos de las raíces eremíticas, de los principios fundamentales que proceden de la herencia monástica de San Agustín, y por cierto también los nexos peculiares que provienen de la intervención de la sede apostólica, como nos indican las constituciones, vemos que nuestra orden nace como una orden mendicante, como una fraternidad apostólica al servicio del pueblo de Dios en una nueva forma de vida consagrada. Vamos avanzando, avancemos por favor a la diapositiva que dice fin y testimonio de nuestra orden. El fin de la orden consiste en que, unidos concordemente en fraternidad y amistad espiritual, busquemos y honremos a Dios y trabajemos al servicio de su pueblo. Esta es la idea central. Este es el fin y el testimonio que se espera de nuestra orden y por lo tanto de todos y cada uno de los frailes. Pero para lograr lo que nos proponemos es necesario observar cuidadosamente los siguientes elementos. Poner siempre en primer lugar la consagración a Dios por medio de los votos religiosos. B. Cuidar con esmero el culto divino, porque es la manifestación de la fe de donde proceden, como de su fuente, la vida común y la actividad apostólica. Este elemento fundamental, pues, no podemos hacer apostolado si no es desde la experiencia comunitaria. Y no podemos vivir comunitariamente si no vivimos nuestra íntima comunión con Dios y entre nosotros como miembros. Por lo tanto, el apostolado, entendido en clave agustiniana, es consecuencia precisamente de la vida interior, de la vida comunitaria y por lo tanto una expresión de la caridad de la comunidad que se pone al servicio de la Iglesia. Por ello, en la letra C, se nos pide observar la perfecta vida común, fomentar la experiencia de Dios, dedicándonos al estudio y al desarrollo de la vida interior, a ejercer la vida apostólica según las necesidades de la Iglesia y de la sociedad. Frente a esto, debemos decir, para adelantar ya algunos elementos que vienen más adelante, nuestra orden de San Agustín no tiene un apostolado específico o determinado, sino que nuestra orden está precisamente para el servicio de la Iglesia de acuerdo a sus necesidades. Y esto implica, por lo tanto, un claro discernimiento que nace de nuestra vinculación con el Señor, pero discernimiento que se hace en la experiencia comunitaria. Y es así
que la iglesia, que nuestra orden por muchos siglos ha prestado servicio, por ejemplo, en el ámbito de la educación, pero también en el último tiempo en el ámbito de la pastoral parroquial, y esto precisamente en respuesta a las necesidades de la iglesia local. Vamos avanzando un poco más entonces. Aquí tenemos los elementos principales de nuestra espiritualidad. Y esto a propósito de los temas que han sido escogidos para esta semana agustiniana organizada por la parroquia San Agustín de Polanco. El primer elemento, el aspecto evangélico y eclesial que está a la base de todo, la búsqueda de Dios e interioridad, ese es el nombre con el que se nos presenta en las constituciones, este elemento de nuestra espiritualidad. Está también la comunión de vida y el servicio a la iglesia y evangelización. Vamos a la siguiente. Pero desde América Latina hay una mirada a estas 4 notas propias de nuestra espiritualidad. Y desde hace mucho tiempo ya venimos hablando acerca de 3 pilares que constituyen nuestra espiritualidad, como son la interioridad, en primer lugar, entendida esta como la búsqueda incesante de Dios, la comunidad, es decir, comunidad de vida, de bienes y de servicio apostólico, y la libertad, entendida esta como la libre disposición para servir a la iglesia. Esta es la mirada entonces desde Latinoamérica a las 4 notas de nuestra espiritualidad, pero centradas y concentradas en estos 3 elementos, en estos 3 pilares: interioridad, comunidad, libertad. Y este último, insisto, a propósito de la temática que se está desarrollando en este momento, como libre disposición para servir a la iglesia. Vamos a la siguiente. Vemos entonces que los principales servicios que presta nuestra orden los vemos particularmente en el capítulo 8 de nuestras constituciones, en aquel capítulo que se titula Evangelización y Actividad Apostólica. ¿Cuáles son los principales servicios de la orden al bien de la iglesia? Allí los enumera, repito, en el capítulo 5, y ahí va haciendo las precisiones de acuerdo a los números, de acuerdo a los numerales que van explicitando aquello. 1. El apostolado parroquial, esto en iglesias, santuarios, etc. 2. El apostolado educativo. Tenemos colegios, universidades y centros de espiritualidad. También el servicio de la iglesia se expresa en la actividad misionera, así como en el diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural. Y también, por cierto, el apostolado social. Y allí se hace mención, por ejemplo, del Fondo de Solidaridad. Y aquí he querido precisar porque en algunos países están estos servicios, particularmente en Latinoamérica, de ayuda social, como son algunos comedores fraternos, dispensarios médicos, por cierto, lo que es la promoción humana desde el área de justicia y paz, esto en colaboración con organizaciones no gubernamentales. Es a esto precisamente a lo que nos ha invitado en distintos momentos de nuestra historia la Iglesia a responder precisamente en virtud de las necesidades que se han venido presentando. Vamos a la siguiente. Vemos aquí, y aquí ya vamos a redondear entonces esta tercera parte para terminar entonces con la cuarta, que es la aplicación. Nuestra actividad apostólica como medio de santificación comunitaria. Estas son las características de nuestro apostolado según los distintos números del capítulo 8 de nuestras constituciones. ¿Qué entendemos por lo tanto como nuestro apostolado? Eso es la expresión de nuestro amor a la iglesia y de nuestra solidaridad con toda la familia humana. Precisamente esto es el apostolado en la perspectiva agustiniana. Y ha de entenderse como una expresión externa, ojo con esto, que se expresa externamente precisamente, pero de una profunda vida interior y de una sólida vida comunitaria. Y esto ciertamente es algo en lo cual los frailes de la orden debemos siempre de tensionarnos, porque a veces por querer responder a distintas necesidades lo hacemos movidos por la inquietud personal, pero no necesariamente desde la experiencia comunitaria. Y esto ha traído para la orden también algunos problemas. Entonces, esto implica que cada fraile, por cierto, esté atento a los signos de los tiempos, esté atento a los dolores del pueblo de Dios y trate de responder a las distintas necesidades. Sin embargo, esto debe ser siempre llevado al diálogo de la comunidad
y en comunidad debe ser discernido y decidido si es que se realiza en el tiempo o no. Entonces, ¿qué se entiende por apostolado o actividad apostólica en nuestra orden? Como una expresión externa de una profunda vida interior y de una sólida vida comunitaria. Otro elemento que caracteriza nuestro apostolado es poner los dones personales al servicio de la misión de la comunidad. En consecuencia, en consonancia con la iglesia particular, nos dicen las constituciones. Esto debemos siempre hacerlo en comunión con la iglesia particular. Y también otro elemento, con incansable celo apostólico, y aquí nace, por cierto, la inquietud propiamente agustiniana, la creatividad. En el número 6, especial atención y cuidado de los pobres. En esto insisten mucho las constituciones, en este capítulo 8. Y, por cierto, en conjunto con los laicos. Y aquí es donde nacen, por lo tanto, las fraternidades agustinas seculares, definidas por su sigla FAS, porque precisamente esta vocación que hemos recibido todos de ser discípulos del Señor y del único Maestro, nos lleva, por lo tanto, a la necesidad de discernir este llamado, y cada uno debe responder respecto de el llamado que nos hace el Señor para atender a las necesidades de la sociedad humana. Todo esto lo vamos a adelantar porque ya está enunciado en lo que acabo de señalar en estos 6 puntos. Vamos adelantando, por favor, las diapositivas. Vamos con la siguiente, al último momento. Aquí están explicitadas solamente estos elementos que ya enuncié. Sigamos avanzando. Aquí están explicitados los números de las constituciones y repito, para que tengan este material, dispongan de él y puedan profundizar respecto de lo que entendemos por la actividad apostólica de nuestra orden. Bueno, para culminar entonces el cuarto momento, síntesis o posible síntesis y posible aplicación en tiempos de crisis. Vamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer realidad el servicio a la iglesia y la evangelización en tiempos de crisis? Esto como orden, y esto también con los laicos, pensándonos siempre en íntima comunión y en corresponsabilidad con los laicos. A propósito de los tiempos difíciles que vivimos, quisiera citar a nuestro Padre San Agustín a este respecto. En el Sermón 311.8, nuestro Padre San Agustín nos dice lo siguiente: vosotros decís, son tiempos difíciles, son tiempos duros, tiempos de desgracias. Vivid bien y con una vida buena, y así cambiad los tiempos. El tiempo no ha perjudicado a nadie. Los que son perjudicados son los hombres, y aquellos de los que recibe daño son hombres. Por tanto, cambia al hombre y cambiarán los tiempos. En otras palabras, si nosotros asumimos nuestra vocación que Jesucristo el Señor nos ha hecho de vivir la experiencia del discipulado y por lo tanto nuestra profesión de fe cristiana, y lo hacemos con convicción, movidos por la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales, entonces podremos contribuir al cambio incluso de los tiempos, es decir, en medio de tantas situaciones de crisis que estamos viviendo, como iglesia institucionalmente hablando, pero también a nivel de sociedad humana. Desde allí, por lo tanto, la necesidad de que cada cristiano haga este necesario discernimiento, y por cierto, el agustino ha de hacerlo siempre, pues ha de vivir siempre en íntima comunión con el Señor, iluminado e inspirado por la verdad suma que nos inhabita. Vamos pues a la siguiente diapositiva. Aquí viene entonces esta suerte de aplicación mediante este esquemita que ojalá nos resulte comprensible. Ya se nos decía ayer el padre Marco, precisamente a propósito del fundamento bíblico en el cual Agustín, nuestro padre, se inspira para la experiencia propia de la comunidad que él quería vivir y constituir, y de donde encuentra también elementos para nuestra regla de vida. Los hechos de los apóstoles son esenciales precisamente en esta comprensión. En el capítulo 2 y en el capítulo 4, precisamente en el capítulo 4, versículos 32 al 35, aparece aquella célebre frase: tener un alma sola y un solo corazón. Y nuestro padre San Agustín le agrega lo que sigue: orientados hacia Dios. Pues bien, aquí viene la propuesta de síntesis y posible aplicación. Pensándonos nosotros como orden y pensando también quizás, pensándose las comunidades cristianas,
debemos de ver a partir de estos textos bíblicos, Hechos 2, Hechos 4, Juan 15, que es la cita que leímos al comienzo de la vid verdadera, el viñador y los sarmientos, y el símil del cuerpo que se nos presenta en 1 Corintios 12, la carta de San Pablo a esa comunidad cristiana. Allí descubrimos varios elementos y entre ellos yo quisiera solamente presentar este cuadro síntesis como una posible aplicación. Pensemos, por ejemplo, una comunidad religiosa, pensemos una comunidad de vida cristiana. Pensémosla en un doble movimiento, un movimiento hacia dentro, ad intra, y un movimiento hacia afuera, es decir, ad extra. Y descubramos a partir de Hechos 2 y Hechos 4 lo que se denominan las mediaciones eclesiales, es decir, los medios por los cuales la Iglesia vive su vocación de ser discípula del Señor. Y encontraremos allí estas 4 mediaciones. La primera, la mediación celebrativa o la liturgía, la mediación comunitaria o la koinonía, todo esto son palabras de origen griego, la mediación testimonial o la martiría y la mediación servicial o diaconía. ¿Qué es lo que estoy postulando yo aquí? Que nosotros, en cuanto cristianos, estamos llamados a vivir nuestra adhesión personal a Jesucristo mediante la fe, pero en una fe balanceada, en una fe integrada, en una fe, ojalá, madura. ¿Qué es lo que nos pasa a veces a las comunidades agustinianas? ¿Qué es lo que le pasa a las comunidades cristianas en general? Una suerte de desbalanceo en la forma de vivir o expresar su fe. A veces se potencia más el culto divino, los sacramentos, etcétera, en lo que podríamos llamar la fe celebrada, pero se potencia poco la fe compartida en la experiencia comunitaria y tenemos dificultades en la vida común. O a veces se potencia mucho más la mediación servicial, la diaconía en el apostolado social, pero descuidamos la vida interior o el testimonio personal y comunitario. Entonces, por esa razón, he querido proponer este esquema que ojalá les sirva para su propio discernimiento y análisis respecto de cómo están y estamos viviendo nuestra consagración como cristianos por el bautismo y también, en el caso de los religiosos, nuestra consagración y profesión religiosa como agustinos. Entonces, aquí trato de aplicar estas 4 notas de la espiritualidad que se nos señala en nuestras constituciones. La búsqueda de Dios e interioridad en el ámbito de la liturgía o fe celebrada, la comunión de vida, por cierto, en el ámbito de la koinonía o mediación comunitaria, es decir, en una fe compartida. Y aquí vemos, por cierto, el mismo aspecto del servicio a la iglesia y la evangelización, que podemos perfectamente aplicarlo a la mediación servicial o diaconía, en lo que sería una fe vivida. Y, por cierto, el aspecto evangélico y eclesial en una fe confesada en la mediación testimonial o martiría. En otras palabras, se nos invita a celebrar nuestra fe, a compartir nuestra fe, a vivir nuestra fe y a confesar nuestra fe, pero en una suerte de balanceo, es decir, en una forma en que podamos expresar de forma, ojalá lo más completa posible y por ello madura, la fe que hemos recibido. Y esto precisamente debe llevarnos a hacer la perfecta síntesis entre fe y vida. No podemos desvincular lo que celebramos, de lo que compartimos y lo que confesamos, sino que debemos de integrarlo siempre en nuestra vida. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí viene, digámoslo así, la fase de desmembrar cada uno de estos elementos. Las virtudes teologales, por cierto, han de estar presentes en la vida de la comunidad religiosa agustiniana y en una comunidad cristiana en general, sobre todo si esa comunidad cristiana participa y bebe de nuestra espiritualidad agustiniana. Las virtudes teologales como son la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a la siguiente. Y por cierto, a propósito de nuestro bautismo, estas 3 dimensiones como son el profetismo, la realeza y el sacerdocio. El profetismo anunciando y denunciando. Anunciar precisamente como discípulos que el reino de Dios se ha acercado y por lo tanto la denuncia
de la necesidad de convertirnos para acoger esa buena noticia y denunciar, por cierto, todo aquello que se contrapone a esa buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado y está presente en medio nuestro. La realeza, entendida, por cierto, como servicio, y el sacerdocio, en donde todo cristiano puede y en conciencia debe orar e interceder no solo por sí mismo, sino que por sus propios hermanos delante de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos, por ejemplo, también una tríada de elementos que constituyen las comunidades de vida cristiana, elementos esenciales como es la liturgia, la escritura y, por cierto, la comunión. Vamos a la siguiente. Y aquí los pilares desde una mirada latinoamericana de nuestra espiritualidad agustiniana, que ya lo señalé anteriormente, en la interioridad, la comunidad y la libertad. Vamos a la otra. Y aquí les presento lo que es la misión, triple misión de la Organización de Agustinos de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos una misión crítica, una misión de animación y de coordinación. Crítica no malintencionada, no mal hecha, sino que, por cierto, un pensamiento crítico, es decir, siguiendo esta misma dinámica de las conferencias episcopales del ver, el juzgar y el actuar, esto vendría a ser como el juzgar la realidad y los signos de los tiempos a la luz del Espíritu Santo para responder mejor a nuestra vocación cristiana y religiosa, y por ello la necesidad del discernimiento. Vamos a la siguiente. Y entonces aquí quedan conjugados de alguna manera todos estos elementos. Vemos primero las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Vemos las dimensiones propias de nuestro bautismo, como son el sacerdocio, el profetismo y la realeza. Los elementos propios de una comunidad cristiana o básicos de una comunidad cristiana, como son la liturgia, la escritura y la comunión. Estos tres pilares en una vista latinoamericana de nuestra espiritualidad, como son la interioridad, la libertad y la comunidad. Y esta triple misión de los agustinos de Latinoamérica y el Caribe, de la coordinación, la crítica como discernimiento y la animación. Pues bien, me parece que hasta aquí es, sí, hasta aquí llegamos con nuestra presentación. Quisiera entonces agradecer la oportunidad que se me ha dado y espero haber sido lo más claro posible. Sé que me extendí en el tiempo, lo siento mucho. Espero que sea algo de provecho tanto para los hermanos que han seguido esta transmisión, como por cierto para todo el laicado agustiniano que lo siento muy de cerca, nos quiere mucho, nos apoyan, nos animan y están con nosotros en el camino de la vida tratando de vivir la experiencia del discipulado y el apostolado propio de la orden. Fray Juliano, muchísimas gracias. Quiero hacer, no son propiamente preguntas, pero quizá la última sí. Solo son como ecos, resonancias de lo que mencionaste tú. Respecto al lo que es el bautismo como una invitación a la santidad. Sí. Si todos estamos invitados a la santidad a través del bautismo, ¿por qué hacer necesario la consagración religiosa, por ejemplo? Sí. Bueno, el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium insiste precisamente que la santidad no es una cosa exclusiva del ministerio ordenado o de la vida religiosa o consagrada en general, sino que es una vocación común. Y es precisamente en virtud de que el bautismo es ya propiamente tal una consagración. En este sentido, ¿qué es lo que buscan los religiosos? Y esto creo que aparece la pregunta porque el elemento no lo mencioné ya que fuimos pasando rápidamente las diapositivas, pero está contenido allí en la tercera parte. Precisamente, ¿qué es lo que busca un religioso? Busca llevar a plenitud y perfección lo que ya tiene precisamente en la experiencia de ser consagrado en el bautismo, mediante una opción fundamental y radical, y particularmente mediante un estilo de vida, participando y bebiendo de una espiritualidad y un carisma, y configurándose con Jesucristo, pobre, obediente y casto. Entonces, esto sería, digámoslo así, la mayor y principal diferencia.
Sin embargo, el laicado propiamente tal también está llamado a vivir estas dimensiones. Por cierto, incluso el laicado está llamado de alguna manera, aunque no mediante la emisión solemne o profesión de estos votos, pero también está llamado a vivir la dimensión de la pobreza, de la castidad y de la obediencia, ciertamente. El punto aquí es que la vida religiosa propiamente tal lo que busca hacer es vivir con mayor plenitud aquello que ya está dado por el sacramento del bautismo, repito, y esto mediante una forma particular como es un carisma dado a un fundador que se expresa mediante una espiritualidad y esta mediante unos pilares particulares. Aquí, bueno, no solo a mí me surgió esta pregunta, también la vi manifestada en los comentarios. ¿Cómo combinar la libertad personal o incluso comunitaria para servir a la iglesia compaginada con un voto de obediencia, por ejemplo? O sea, yo hice el voto de obediencia. Sí. Al final, hay ciertos servicios en la iglesia que yo los desarrollo por el voto de obediencia. ¿Cómo puedo seguir diciendo que aun cuando me obliga el voto, y lo digo entre comillas, puedo decir que yo sigo siendo libre para servir a la iglesia? Bueno, la libertad aplicada a este pilar de servicio a la iglesia y evangelización se entiende como la libre disposición de cada fraile o cada comunidad y de cada circunscripción. Dicho sea de paso, cuando hablamos de circunscripción hablamos de las comunidades agustinianas de cada país. Entonces, esta libre disposición para el servicio de la iglesia, siguiendo, por cierto, las coordenadas de lo que nos indica la regla de nuestro padre San Agustín, por una parte, y por otra las coordenadas que nos entregan las constituciones. Esto, por cierto, se ciñe también a lo que es el derecho canónico, el derecho de la Iglesia, en donde, por cierto, allí también está regulado este tema. Ahora, cada religioso ejerce esta libertad, repito, como una libre disposición para servir a la Iglesia de acuerdo a las necesidades de la Iglesia, pero no puede, en este sentido, salir solamente con iniciativas propias, sino que deben ser siempre llevadas al núcleo de la comunidad para allí ser discernidas. Y siempre, y esto lo dicen las constituciones, cuando hay alguna iniciativa pastoral, por ejemplo, de una comunidad local perteneciente a una circunscripción de determinado país, que cree que puede servir a la iglesia local en un servicio específico, esta debe ser siempre consultada al superior mayor, en este caso el que hace de provincial o vicario. Es decir, debe ser siempre un proceso en discernimiento y acordado en la comunidad y deben hacer, por supuesto, como ya lo decíamos, de la perfecta vida común y de una experiencia espiritual profunda. Última pregunta, Fray Juliano. Muchos de los textos de San Agustín que tú presentaste, y de hecho yo descubro también en muchísimos pasajes de sus sermones, sobre todo cuando celebra su aniversario de consagración episcopal, San Agustín vio siempre, a pesar de su entrega generosa, de entregar toda su vida una vez que se convirtió, pero siempre vio como una carga, y a veces una carga muy pesada, Sí, el servicio ministerial. exacto. Yo sé que para usted no es tan pesada la carga, o a lo mejor usted la ligera más de otra manera. ¿Cómo sobrellevar eso? No, estoy ironizando, pero sé que Sí. es una carga. ¿Cómo sobrellevar la carga, sobre todo moral, que no solamente, es decir, de tener que estar al frente de una comunidad como pastor, no tanto porque se quiere, no tanto porque se busca, sino porque se lo ha encomendado la iglesia a través de sus superiores? ¿Cómo le haces tú o cómo hacerle en una fraternidad como la nuestra, fraternidad agustiniana? Bueno, me recuerdo de una frase de de Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, no, si no me equivoco. El alma que anda en amor no cansa ni se cansa. Yo creo que deben hacer de allí precisamente el servicio a la iglesia, como una expresión del amor, como ya lo señalaba o traté de señalar en un momento anterior. Eso es lo primero, saber que hemos recibido una vocación abierta para servir en Cristo, a Cristo Jesús en los hermanos. Por lo tanto, el motor de toda acción en la iglesia, de todo servicio apostólico, debe ser siempre movido por el amor a Cristo Jesús y, por cierto, por un amor
a los mismos hermanos. Aquí lo clave es saber entender de que sí, todo cargo es una carga, pero esta carga no la llevamos solos, sino que en comunidad. Y por eso puede ser más liviano el poder cargar con ella, si es que lo asumimos realmente de la comunidad. Ahora, puede que a veces nos encomienden una tarea que no nos gusta mucho. Nos dan una obediencia, por ejemplo, nos gusta mucho el ámbito de la pastoral parroquial y puede que nos manden al ámbito de la pastoral educativa. Y no nos gusta mucho el trabajo de la pastoral educativa. Pero ¿qué implica esto? No solamente obediencia, sino que también, por supuesto, implica un ejercicio de la caridad y en este sentido, como ya decía, de la libertad como la libre disposición para servir en lo que la comunidad misma nos vaya pidiendo. Entonces, por eso vuelvo y repito, el alma que anda en amor no cansa ni se cansa, sino realmente nos dejamos mover por el amor a Cristo y por el celo apostólico. Ciertamente eso no va a alivianar la carga porque está su peso específico, por decirlo de alguna manera. Pero cuando se vive con una clara disposición y abierto a la experiencia comunitaria, eso que parece una carga en realidad se transforma en una verdadera oportunidad de crecimiento. Y esto creo yo personalmente que es lo que vivió nuestro padre San Agustín. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si él se hubiese negado por su deseo personal a la experiencia de ser ordenado presbítero? Si él hubiese querido seguir con la experiencia, simplemente vivir en comunidad con sus amigos, buscando juntos la verdad, movidos por la caridad, etc. Quizás la iglesia de Hipona particularmente no habría contado con el obispo y pastor que necesitaba para ese momento culminante. De hecho, en el 430, cuando Agustín ya muere y Hipona es invadido por Genserico, da claro testimonio de amor por la porción del pueblo de Dios que le fue encomendado, de fidelidad y de gran responsabilidad. Ahora, claramente, de acuerdo a lo que leíamos en los textos, Agustín pone en evidencia sus preocupaciones y temores por las consecuencias inherentes al ministerio, porque a veces hay que tomar decisiones difíciles y que implican de alguna manera nuestra propia vida. Y hoy en día, por ejemplo, ¿quién quisiera ser obispo considerando la crisis institucional que nos encontramos viviendo? ¿Quién? Quizás encontramos a personas que dicen, bueno, si yo digo sí, esto no lo llevo yo, lo lleva el Señor, conmigo, con mis pecados, con mis debilidades, con mis deficiencias. Pero esto, la barca la lleva el Señor. Esta barca que está siendo tan zarandeada, la lleva el Señor. Entonces, en esa confianza creo yo que hemos de responder a cualquiera de las mociones del Espíritu Santo respecto de cómo podemos servir mejor a la iglesia en cualquier tiempo. Muy bien. Pues, Padre Juliano, queda pendiente, sobre todo lo digo a nuestros seguidores, queda pendiente el profundizar y abundar más todavía sobre el papel mi papel como laico, mi papel, pero no es la pregunta para ahora, porque lo dejamos pendiente para no esta semana que viene, sino la semana de la fiesta de San Agustín. Sí. Seguramente el lunes o el martes de esa semana, que sería 24 y 25 de agosto, si no me equivoco, vamos a hablar y profundizar al respecto, que sé que es una pregunta pendiente, un tema pendiente que aunque se ha enunciado aquí, el servicio de los laicos, de aquellos que se identifican con la espiritualidad agustiniana, pero que viven insertos en el mundo y que tienen la mayor, ahora sí, la mayor incidencia, podrían tener en la transformación de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Así pero es. eso lo vemos, lo dejamos pendiente. Solo, pues quiero agradecerte, Padre Juliano, por todo, sobre todo por el modo tan claro y el esquema maravilloso que nos regalaste, tu exposición también sobre todo tan clara y progresiva como nos fuiste llevando. Pues muchas gracias y sí, no sé si quieras finalmente decir algo, algún mensaje, no sé, algo que quieras decir antes de concluir con la oración, como siempre lo hacemos, encomendándonos a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Bueno, Consolación. sí. Invitar a todos quienes han participado durante esta semana a seguir profundizando en esta nuestra espiritualidad agustiniana que tiene tanta riqueza
y que ciertamente no se agota ni se ha agotado con las exposiciones que hemos hecho desde el día lunes hasta este día. No se agota, no podemos agotarlo. Y ciertamente son motivaciones para seguir profundizando en este maravilloso don con que el Señor ha bendecido a la iglesia de nuestro tiempo, particularmente en este carisma de la comunión. Quisiera invitar particularmente a los feligreses de la parroquia San Agustín de Polanco a que puedan discernir, iniciar este proceso de preguntarse dónde me pide el Señor que esté yo hoy día, con los dones y talentos que Él me dio, y nunca olvidar que el Señor nos llama a la experiencia del discipulado y a permanecer en Él, primero para que estemos con Él y luego para enviarnos al apostolado, pero primero para dejarnos instruir por Él. Y quisiera dejarles invitados también para poder buscar en el Facebook nuestra fanpage de Organización de Agustinos de Latinoamérica y el Caribe, Agustinos OALA, u Organización de Agustinos. Así aparece facilito en el Facebook para aquellos que quieran recibir quizás más información. Allí se les puede también dar mucho más material respecto de cómo profundizar en nuestra espiritualidad agustiniana desde una mirada latinoamericana. Pues bien, invoquemos ahora a la Virgen Madre, Nuestra Señora de la Consolación, también en nuestra advocación de la Madre del Buen Consejo. Pidámosle pues que ella, que fue y es la fiel discípula de Jesucristo el Señor, nos enseña a guardar todas estas cosas en nuestro corazón para meditarlas, para profundizar en ellas, para obtener aprendizajes significativos para nuestra vida que incidan en nuestras opciones fundamentales. Digamos juntos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y ahora en y la en la hora de hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Madre del buen consejo, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Y que el Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus comunidades, sus familias, sus enfermos, y les acompañe para siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muy Gracias, bien, Fray pues que el Señor Juliano. les cuide, les acompañe en todo momento y circunstancia, sobre todo en medio de esta pandemia. Que Dios les Muchísimas bendiga. gracias, Fray Juliano. Cuídense mucho. Muchas gracias. Pues ha sido una dicha el haber estado esta semana escuchando a quienes nos han hablado en modo tan maravilloso y sobre todo tan claro de lo que para nosotros es fundamental como religiosos agustinos y que queremos, aunque a veces no lo decimos tan claramente, pero queremos que sea también parte de la vida de cada uno de aquellos que entran en contacto con nosotros, ya sea virtualmente, ya sea presencialmente en cada una de las comunidades, y que ojalá como muchos de ustedes comentaron ahí aquí en la transmisión, esto haya sido pues como un impulso más para acercarnos a conocer a San Agustín o a conocerlo más todavía, descubrir su rica espiritualidad y tratar de vivir siempre dispuestos a servir a la Iglesia, buscando a Dios en los acontecimientos de nuestra vida a través, claro, de un encuentro personal con Él, yendo a nuestro interior, pero después saliendo a anunciarlo vivo y presente en nuestras comunidades. Muchísimas gracias y el día de mañana, un día muy especial, en que celebramos la Asunción de la Santísima Virgen María. Ojalá y que todos puedan participar, ya sea virtual o presencialmente en sus comunidades. En nuestra comunidad también saben que se transmitirá la Santa Misa. Ojalá que puedan participar en este día tan importante para toda la Iglesia, que celebramos la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. La semana próxima, lo anuncio ya desde ahora, continuaremos con temas agustinianos, pero tendremos desde el punto de vista filosófico el pensamiento de San Agustín analizado por varios filósofos que son sobre todo egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México,
la mayoría de ellos, si no es que todos, son profesores de la Facultad de Filosofía y Letras y en nuestro Instituto de Filosofía acá en México. Así que un acercamiento filosófico a San Agustín y a su pensamiento. Nos lo presentarán lo más sencillo posible, porque yo el primero tengo que estar muy atento para que no se me escapen los términos, pero es algo que seguramente nos dejará más riqueza todavía, pero desde otro punto de vista. Ojalá y que puedan acompañarnos toda la semana próxima. Será un acercamiento desde la filosofía al pensamiento de San Agustín. Así que están cordialmente invitados todo el mes de agosto, ya lo saben. Y la semana sucesiva tenemos sorpresas. Lo que ya les decía, probablemente tengamos la oportunidad de profundizar más en el papel del laicado, o cómo pueden acercarse los que están inquietos, las familias, los matrimonios, las personas que viven en su casa, solteros, o que no tienen pues un voto particular ni de pobreza, castidad y obediencia que los una a una comunidad, sino que sirven a la iglesia y viven en la iglesia y en el mundo como discípulos de Cristo. Bueno, pues ya estamos pendientes y estamos sobre el tiempo. Casi son las 10 de la noche aquí y las 11 de la noche en Chile. Ya desvelamos al padre Juliano, pero bueno, solamente me despido rápidamente de todos ustedes. Eliana de Cap Fernández, Felicitas Antonio López, Alicia Silva, Aurora, Kerstin María, Elizabeth Mulato, Vanessa Ortiz. Buenas noches, descansen. Maribel Ruiz, Marina Bobadilla, Graciela Ávila, Soledad Villarreal, Erika Marlén, Teresa Hipona, Mari Rosas, Jessy Dubón, Ofelia Altamirani, Viviana Cañas, Patti Rivera, Mariela Sosa, Luz Marina, Juan Carlos, Guadalupe Núñez, Andrea Badel. Muchísimas gracias, descansen y les mandamos un fuerte abrazo. También Dimas Manuel Payares, que se ha unido a nosotros desde Brasil y nos sigue. Mucho gusto y muchísimas gracias, Manuel. Ruth Guillén, Andrea Badel, Florecita, ya estoy repitiendo, ¿verdad? Elizabeth Perulles, Hugo Flores, Lupita Bueno, Francisca Barranco, Leslie Gómez, buenas noches, Leslie, Lili Padilla, Susana Blanquet, Vero Sanrod y Dora Rafaela, Marcia Galán, buenas noches, Florecita de Abril, Fray Fausto, bueno, y a todos los hermanos profesos de nuestra provincia y los religiosos también de nuestra provincia que se han conectado, sacerdotes y frailes devotos simples que nos han seguido, porque también como parte de su formación en este mes han decidido y optado por conectarse, a escuchar estas interesantes sesiones sobre nuestra espiritualidad. Viri, Lorena Tamara, Maru Zárate, Silvia Calderón y Sarelia, Hugo, Verónica Toller, Fray Gonzalo, Fray Rodrigo, y buenas noches a todos. Les saludamos y les mandamos un fuerte abrazo, y antes de que den las 10, pues ya les deseamos que tengan dulces sueños.